Bienvenido o bienvenida a esta nueva clase. Abordaremos lo que se denominan las paradojas y los dilemas al interior de las dinámicas de las culturas organizacionales. Estudiar la cultura organizacional significa estudiar significado, valga la redundancia. Estudiar significado significa estudiar interpretaciones. En la cultura organizacional uno estudia las creencias, los supuestos, los valores, todos elementos que no son visibles, así como hay elementos visibles, los denominados artefactos, los logos, los escritorios, la estructura física de una organización. Uno podría pensar que al estudiar las creencias, los supuestos que hay en la organización, los valores que hay en la organización, uno estaría enfrentando estructuras que son coherentes, que son consistentes desde el punto de vista de los significados. Pero hemos descubierto que las organizaciones, desde el punto de vista de la cultura, enfrentan lo que hemos denominado dilemas y paradojas. He tomado algunas notas, bastante simples, para ejemplificar estos dos conceptos. Primero, el de paradoja. Por ejemplo, una paradoja es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. ¿Qué se dice, por ejemplo, en una organización? Seamos creativos, pero al momento de uno ser creativo se transforma en un excluido. Se lo considera una persona no alineada con la estrategia de la organización. Esta es una tremenda paradoja. La invitación a la autonomía, que uno debe ser autónomo, que uno debe ser independiente, pero en la medida que lo logra, la organización lo considera una persona que no está alineada con ella. La organización dice, por ejemplo, se escoge a los mejores, pero jamás se acepta que un colaborador sea mejor que el jefe. Esta es otra de las paradojas que se dan hoy día en las organizaciones no solamente nacionales, sino también en las organizaciones transnacionales. Las organizaciones hoy día, y quizás por una moda, dicen el cambio es necesario, pero por otro lado, lo que se hace es indicar que el cambio es una molestia, es una distracción para la organización. Se dice, por ejemplo, en la cultura organizacional, la colaboración es clave para el éxito, pero está instalada al interior de la organización la desconfianza. Se le dice a uno, hay que aprender a decir no sé. Es decir, cuando uno enfrenta una situación, uno debe confesar que no sabe hacerla. Pero cuando uno lo hace, se considera que es una debilidad y muchas veces se sanciona. Estos son algunos de los tipos de paradojas que uno enfrenta en las culturas organizacionales, que pueden generar climas bastante tensionados. El otro concepto es el concepto de dilema. Vamos a abordar, hay 7 dilemas, pero voy a abordar solamente 5 de ellos. Por un lado está lo que se llama el universalismo versus lo que se denomina el particularismo. ¿Qué significa esto? El universalismo significa que la cultura organizacional opta por estándares internacionales, por procedimientos que están probados científicamente y organizacionalmente en distintos lugares del mundo. Pero esto genera que al interior de la organización no se pueden intentar opciones y soluciones diferentes. Este es un tremendo dilema entre optar por lo que está establecido fuera de la organización y establecer lo que ocurre al interior de la organización, los desafíos que se han planteado al interior de ella. Otro dilema es entre el individualismo y el colectivismo. El individualismo significa tener al interior de la organización individuos autónomos. El colectivismo significa establecer estructuras grupales de colaboración. Este es un dilema que hay que resolver. ¿Cuánto le dejamos de libertad al individuo y cuánto el individuo debe participar de estructuras grupales? Y cómo el grupo no excluye la posibilidad de que uno sea autónomo, creativo e independiente. Otro de los dilemas bastante generalizados hoy día en las organizaciones es lo que se llama lo neutral opuesto a lo afectivo. Lo neutral significa que uno debe silenciar sus omisiones, que no las debe hacer explícitas. Lo afectivo significa que uno naturalmente se expresa en todas las dimensiones de su personalidad,
tanto en aquello que está estructurado, que es racional, pero también con su sensibilidad y con sus emociones. Es lo que buscaba Daniel Goleman con la inteligencia emocional. Pero este es un dilema. Hay organizaciones que no consideran conveniente que lo privado se haga público. Hay otras organizaciones que permiten que lo privado se haga público. Esto es algo a resolver y que hay que administrar. Voy anticipando que la solución para estos dilemas es conciliar los opuestos, no es excluir. Otro de los temas bastante interesantes y otro dilema es entre lo específico y lo difuso. Lo específico corresponde a limitar la internalidad del sujeto, la intimidad del sujeto, y lo difuso significa que la organización percibe al ser humano integralmente. Lo concibe en todas sus dimensiones emocionales, racionales, relacionales, de socialización, etc. Y la última que voy a examinar como dilema bastante importante, y este sí que puede generar descalabros al interior de la organización, es el dilema entre el logro y la atribución, entre lo que se hace y lo que se es. Hay organizaciones que privilegian el logro. Es decir, independientemente del doctorado, del magíster, de la ingeniería civil industrial que uno pueda obtener, independientemente que eso sería la atribución, hay sujetos que pueden progresar en la carrera al interior de la organización producto de sus resultados. Son personas que no necesariamente han pasado por circuitos de formación académica tan intensos como otros, pero tienen la posibilidad de progresar. En cambio, hay organizaciones donde la atribución es lo más importante. Es, ¿no es cierto?, quién eres. Quién eres en términos de tu apellido, en términos de tu color, en términos de tu vestimenta. Estos son los 7 dilemas. Hemos enunciado 5 en la exposición anterior. El primer dilema, universalismo versus particularismo, o las reglas versus las relaciones. El segundo dilema, individualismo o colectivismo, o lo individual versus lo grupal a la hora de trabajar. 3. Lo neutral versus lo afectivo, la expresión o no de los sentimientos. 4. Lo específico versus el rango difuso de involucramiento en las relaciones. 5. El logro versus la atribución de estatus que se da a los individuos. 6. Orientación interna versus orientación externa. Y tiempo secuencial y tiempo sincrónico. He escrito un libro, un ebook, que está publicado en Amazon al respecto.